En el universo de Blue Lock, cada jugador es mucho más que su talento en el campo. Detrás de cada regate, disparo y victoria, hay una historia que los forjó. Algunos crecieron bajo la calidez de una infancia tranquila, donde la pasión por el fútbol floreció sin obstáculos. Otros, en cambio, tuvieron que sobrevivir a adversidades brutales, experiencias que rozan lo inhumano y que pusieron a prueba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Entre las páginas del manga, las novelas ligeras y el spin-off de Nagi, se han revelado pasados tan diversos como conmovedores. Cada recuerdo, ya sea de alegría o dolor, se refleja en su manera de jugar, en su hambre de triunfo y en la intensidad de su mirada. Hoy recorreremos esos caminos que los llevaron a ser quienes son, explorando las cicatrices y los sueños que alimentan la llama de estos enfermos del balón. Por eso hoy, en Geek Boys, te mostramos la historia detrás de los jugadores en Blue Lock, con spoilers. Quiero verlo sufrir de rodillas. Blue Lock. La historia de Michael Kaiser está marcada por un pasado oscuro y brutal. Desde el mismo día en que nació, la vida le dio la espalda. Su madre, una actriz obsesionada con la fama, lo abandonó y su padre, un director de teatro venido a menos, se hundió en el alcohol, el juego y la ira. Kaiser creció entre insultos y golpes, obligando a robar para mantener a un hombre que nunca lo llamó por su nombre. A los 12 años, después de ahorrar en secreto, compró su primer balón de fútbol. Ese objeto se convirtió en su refugio, el único lugar donde podía ser libre. Sin embargo, la desgracia lo golpeó otra vez. Acusado falsamente de robo, la policía irrumpió en su casa, descubrió su dinero y su padre, en un estallido de furia, intentó destruir su balón. Kaiser, incluso esposado, se defendió y derribó a 7 oficiales, protegiendo aquello que más amaba. Fue entonces cuando Ray Dark vio su potencial y lo sacó de esa vida. Kaiser se tatuó una rosa azul en el cuello, símbolo de lo imposible y recuerdo de su madre, y se unió al Bastard Munchen. Mark Snuffy tuvo un pasado marcado por la dureza y la pérdida. Todo comenzó en el inicio de su carrera profesional, cuando conoció a Mick Moon. Al principio se detestaban y no querían compartir equipo. Sin embargo, tras marcar juntos un gol que requería coordinación perfecta, forjaron una amistad inquebrantable. Vivieron como estrellas de rock, celebrando victorias y levantando campeonatos lado a lado. Pero el exceso de fiestas les pasó factura y ambos fueron apartados de la alineación titular. Snuffy quiso cambiar de equipo para empezar de nuevo y recuperar la cima, pero Moon estaba satisfecho con el dinero y la vida cómoda. Aunque compartían el sueño de ganar los 5 grandes campeonatos europeos, tomaron caminos distintos. Snuffy se marchó, Moon se quedó. El tiempo, la presión y el abandono del entrenamiento terminaron por destruir a Moon, quien fue olvidado por el mundo. Incapaz de soportarlo, decidió quitarse la vida. Snuffy lo encontró y, destrozado, lo sostuvo en sus brazos pidiéndole perdón. Desde ese instante juró continuar su sueño y hacerlo realidad en honor a su mejor amigo. Aiki Himisu desarrolló un talento especial para ver más allá de las apariencias. De niño fue testigo de cómo el amor entre sus padres se apagaba, aunque ellos fingían armonía para no mostrarlo. Ese contraste sembró en él una duda constante: ¿qué es real y qué es mentira? Comenzó a observar con detalle las expresiones faciales, buscando descifrar pensamientos ocultos. Descubrió que las personas mienten por muchas razones: para proteger, para defenderse o para afirmarse. Con el tiempo entendió que esas mentiras, grandes o pequeñas, moldean la personalidad humana. En lugar de sentirse decepcionado, aprendió a disfrutar el reto de identificar y desarmar esas falsedades, revelando emociones genuinas. Así, su habilidad se volvió parte esencial de su identidad, un arma silenciosa que lo acompaña siempre. Algunos sueños no se cumplen. Tienes que seguir ganando hasta que te mueras. Asahi Naruhaya creció en una familia numerosa, rodeado de hermanos. Tras la muerte de sus padres, él y su hermana asumieron la responsabilidad de cuidarlos a todos. La vida fue dura y la pobreza constante, pero Naruhaya siempre mostró una sonrisa, buscando que sus hermanos se sintieran felices. Con un peso enorme sobre sus hombros, se prometió sacar a su familia de esa situación. Por eso entrenó cada día con total entrega, soñando con convertirse en futbolista profesional. Cuando recibió la invitación para Blue Lock, la alegría inundó su hogar. Su familia entera celebró y confió en él, viéndolo como la esperanza que cambiaría sus vidas. Sin embargo, el destino no siempre cumple las promesas que imaginamos.
Don Lorenzo nació en un entorno roto, marcado por una familia disfuncional y un hogar miserable. Tras ser abandonado por sus padres, tuvo que aprender a sobrevivir en las calles, recurriendo a todo tipo de actos cuestionables para seguir adelante. Con el tiempo, la desesperanza lo consumió y estuvo a punto de rendirse por completo. Fue entonces cuando apareció Mark Snuffy, ofreciéndole una oportunidad que cambiaría su vida: jugar al fútbol a su lado. Lorenzo aceptó, pero con una condición muy particular: quería que sus dientes podridos fueran reemplazados por oro. Snuffy cumplió su palabra, llevándolo al dentista y dándole su icónica sonrisa dorada. Desde ese momento, Lorenzo le juró lealtad absoluta, dispuesto a seguir cualquier indicación sin dudar. Su talento lo llevó a convertirse en parte de la nueva Gen 11 y ahora vive con un único propósito: demostrarle a Snuffy que puede ser el mejor para él. Hola, mucho gusto. Yo me llamo Gurimu Igarashi. Gurimu Igarashi creció en un templo rodeado de la calma y la disciplina de la vida monástica. Sin embargo, su verdadero deseo siempre estuvo lejos de ese mundo. Sueña con convertirse en futbolista profesional, no solo por la pasión, sino para escapar de un destino que nunca sintió como suyo. Falta uno más. Podemos remontar. Ginga Gamaru pasó su infancia aislado en lo profundo de las montañas, trepando árboles y enfrentando la naturaleza salvaje, incluso osos. Aunque bajó para asistir a la escuela, nunca disfrutó de esa vida. Su verdadera pasión nació en el fútbol, donde vio a los delanteros como auténticos héroes, tan increíbles como los protagonistas de sus mangas favoritos. Desde entonces soñó con convertirse en uno de ellos, un delantero capaz de brillar en el campo y vivir grandes hazañas, decidido a transformar esa inspiración en una carrera llena de gloria. ¿Y tú por qué crees que sabes todo de mí? Hyoma Shihiri fue desde niño un verdadero prodigio del fútbol. A los 6 años ya destacaba por una velocidad impresionante y una confianza que lo hacía sentir por encima de todos. El deporte lo era todo para él. Al llegar a la preparatoria, ingresó a Rajitsu Tech con un objetivo claro: hacerse un nombre y llegar al campeonato nacional. Allí se topó con los hermanos Guanima, quienes creían que el recién llegado no estaba a su nivel. Shihiri los retó a un partido y con una combinación letal de velocidad y técnica no solo lo superó, sino que se convirtió en la estrella del equipo. Su fama creció rápidamente, apareció en revistas, concedía entrevistas y declaraba sin miedo que sería el mejor delantero del mundo. Pero su carrera sufrió un golpe devastador. Durante un partido, una rotura del ligamento cruzado anterior frenó en seco su ascenso. El diagnóstico no era definitivo, pero una nueva lesión en la misma rodilla podría acabar con todo. El miedo se apoderó de él. Incluso después de recuperarse físicamente, su juego había cambiado, ya no corría con la misma libertad, temeroso de perder para siempre aquello que amaba. Fue gracias a Isagi que Shihiri volvió a encontrar su esencia, recuperó la confianza, la velocidad y el espíritu que lo habían convertido en una promesa. Hoy su meta sigue intacta: alcanzar la cima y demostrar que su talento nunca se apagó. Yo seguiré al monstruo que llevo dentro. Meguro Bashira siempre tuvo una conexión especial con el fútbol. Desde niño pasaba horas driblando y golpeando el balón, improvisando jugadas y disfrutando cada instante. Sin embargo, su estilo único y su habilidad superior lo hicieron diferente a los demás, y esa diferencia provocó rechazo. Los otros niños comenzaron a burlarse, llamándolo bicho raro o monstruo, hasta aislarlo por completo. En medio de todo, su madre fue su mayor apoyo. Le dijo que abrazara a ese monstruo interior, esa voz creativa que lo impulsaba tal como ella hacía con su arte. Así, Bashira convirtió a ese monstruo en un amigo imaginario con quien jugaba. Con el tiempo entró en equipos organizados, pero su nivel seguía muy por encima del resto. No confiaba en sus compañeros y sentía que el fútbol había perdido su esencia. Ya no se trataba de divertirse, sino de ganar a toda costa. En el fondo le aterraba la idea de jugar solo para siempre, como si eso lo vaciara por dentro. Aún así siguió adelante, esperando encontrar a alguien que compartiera ese mismo monstruo. Ese momento llegó con Blue Lock, un lugar donde por fin descubrió que no era el único. Allí encontró jugadores con la misma hambre creativa y salvaje que lo había acompañado toda su vida. Se supone que yo soy el rey del campo. Shohei Baru desde niño ya era la figura central de su equipo, el jugador al que todos miraban con admiración. Su confianza era tan grande que no dudaba en gritar a sus compañeros para que se apartaran y dejarle el camino libre hacia el gol. No entendía por qué los demás parecían conformarse con ser simples piezas de apoyo. Para él, el único propósito de jugar era anotar y dominar. Con el tiempo dejó de intentar comprender a los demás y decidió enfocarse por completo en sí mismo. Entrenó sin descanso, perfeccionando su técnica y derrotando a equipo tras equipo, con una fuerza y talento que parecían imposibles de frenar. Pero lo más curioso es que Baru no ama el fútbol por el deporte en sí ni por la gloria de sentirse un rey en el campo. Lo que realmente le apasiona es destruir sueños, arrebatar con cada gol las esperanzas de jugadores que han dedicado toda su vida al juego. Esa es su verdadera motivación y por eso quiere ser el más fuerte.
Oye, Nagi, ¿es este con quien querías formar equipo? Sí, fue el que más me impresionó cuando jugábamos contra ellos. Seishiro Nagi y Reo Mikage forman una dupla que parece sacada de una historia destinada a la grandeza. Reo nació rodeado de lujos inimaginables, heredero de la poderosa corporación Mikage, valorada en más de 700.000 millones de yenes. Desde pequeño tuvo absolutamente todo, videojuegos, juguetes, cualquier cosa que deseara. Sin embargo, esa vida perfecta empezó a sentirse vacía. Todo cambió cuando vio el video de la Copa del Mundo. Ahí encontró un sueño, convertirse en futbolista. Sus padres, especialmente su padre, no compartía esa visión. Le dijeron que olvidara el fútbol y se enfocara en los negocios, argumentando que ya era demasiado tarde para ser profesional. Pero esas palabras solo avivaron más su determinación. Decidió llevar a su equipo escolar hasta el campeonato nacional, aunque había un problema: el nivel de su equipo era mediocre. El destino intervino cuando en un pasillo Reo vio a Seishiro Nagi atrapar su teléfono en caída con el pie, como si fuera lo más natural del mundo. Nagi nunca había jugado fútbol, pero su talento innato dejó a Reo impresionado. Él era un chico extremadamente perezoso, amante de pasar el día en casa jugando videojuegos. También provenía de una familia acomodada, aunque sin alcanzar el nivel de riqueza de Reo. En ese instante, Reo reconoció un diamante en bruto y quiso llevarlo al equipo. Nagi aceptó, pero solo si había dinero de por medio, algo que para Reo no representaba ningún obstáculo. Así nació la dupla Reo y Nagi. Desde entonces entrenaron juntos a diario. Su química en el campo creció a un punto en el que eran imparables, derrotando rivales y ganándose el título de la dupla estrella en revistas deportivas. Hoy ambos comparten un mismo objetivo: conquistar la Copa del Mundo. Unidos por un talento extraordinario y una ambición sin límites, avanzan como una fuerza que promete dejar huella en la historia del fútbol. No lograrás robar ningún gol, pequeño ratero. Oliver Aiki es un jugador que en sus inicios soñaba con ser el mejor delantero del mundo. Tenía talento, físico y una visión de juego privilegiada para lograrlo. Sin embargo, ese sueño se apagó por culpa de los adultos que lo rodeaban. Sus entrenadores insistían en que debía jugar para el equipo, y cuando pidió enfocarse más en anotar, la respuesta fue clara: seguir el sistema o marcharse. Con el tiempo, Aiki entendió que no buscaba formar genios, sino jugadores moldeados para encajar en esquemas predecibles, así que se adaptó, convirtiéndose en el soporte perfecto que ellos querían. Ganó reconocimiento, sí, pero perdió la chispa que lo motivaba. Llegó a confesar que el fútbol ya no le divertía y estuvo a punto de abandonarlo. Esa frustración encendió un nuevo objetivo: vengarse del sistema que apagaba delanteros prometedores. Decidió convertirse en el mejor defensor del mundo y destruir a cada atacante fabricado por ese molde aburrido. No tardó en lograrlo. Su talento y disciplina lo llevaron a ser el defensor número 1 de Japón, capitán de la selección sub-20 y a recibir ofertas de la liga más prestigiosa de Italia. Un jugador forjado por la decepción que transformó su derrota en una nueva forma de dominio. Todo quedará resuelto si anoto mi gol. Genio Yukimiya no solo destaca en el campo, también irradia carisma fuera de él. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando su visión comenzó a fallar. Descubrió que padecía una enfermedad en el nervio óptico que al fatigarse le provoca puntos ciegos y que en casos graves podría llevarlo a la ceguera total. Preocupado, consultó con su médico sobre su futuro en el fútbol y la respuesta fue dura: llegar a ser profesional sería extremadamente complicado. El golpe emocional fue enorme. Sentía que la vida le arrebataba su sueño de forma injusta, pero no todo estaba perdido. Gracias a unas gafas especiales a prueba de viento diseñadas para proteger su visión y reducir la fatiga ocular, todavía podía seguir jugando. Ahora, consciente de que su tiempo es limitado, Yukimiya entrena con más intensidad y decisión que nunca, decidido a convertirse en el mejor delantero del mundo antes de que la oscuridad lo alcance. Me llamo Hiyori. Un placer. Hiyori es reconocido por su carácter amable, pero detrás de esa imagen hay una historia marcada por la presión y la soledad. Sus padres, ambos ex deportistas exitosos, tenían un único objetivo: convertirlo en el mejor futbolista del mundo. Desde niño fue sometido a entrenamientos de élite y exigencias extremas. Aunque alcanzó un nivel impresionante, él nunca amó realmente el fútbol. Lo que deseaba era jugar de forma relajada con sus amigos. La situación empeoró cuando sus padres comenzaron a discutir de manera constante sobre su dieta y su rutina, al punto de amenazar con divorciarse si no llegaba a ser el número 1. Un día, Hiyori sufrió una fuerte caída por las escaleras, y al ver que sus padres solo se preocupaban por la lesión y no por él, comprendió una verdad dolorosa: no lo amaban a él, sino a su talento. A pesar del desagrado por el deporte, continuó jugando para evitar que su familia se rompiera. Poco a poco se volvió más reservado y encontró refugio en los videojuegos. Fue entonces cuando conoció a Tabito Karasu, quien le dijo sin rodeos que tenía habilidad, pero
carecía de pasión. Al escuchar su historia, Karasu le aconsejó pensar primero en sí mismo. Esa frase fue un punto de quiebre. Por primera vez, Hiyori comenzó a cuestionarse lo que realmente quería. Así, cuando llegó la invitación para unirse a Blue Lock, no dudó. Su decisión no nació del amor al fútbol, sino del deseo de liberarse de la opresión de sus padres, a quienes había llegado a detestar. Blue Lock no solo era un torneo para él, era la puerta de salida hacia una vida en la que finalmente podría elegir su propio camino. Inténtalo, señorita. Yo soy mucho más rápido. Santetsu Tsurugi nunca fue reconocido por su inteligencia y él mismo lo sabe. Creció en una familia de dentistas, todos brillantes y estudiosos, mientras él se sentía como la oveja negra. Los libros de texto eran un misterio para él y hasta tareas simples como calcular la tarifa del tren le resultaban imposibles. Un día, incapaz de tomar el tren para volver a casa, decidió correr. Lo hizo de ida y vuelta todos los días y así descubrió algo que cambiaría su vida. Era increíblemente rápido. Ese talento natural lo llevó a apostar todo por el deporte, decidido a destacar en algo que no dependiera de memorización ni fórmulas. Eligió el fútbol por puro instinto, sin plan ni estrategia, solo siguiendo lo que sentía correcto. Aunque detesta que lo llamen idiota, utiliza esa etiqueta como combustible para demostrar que incluso alguien sin talento académico puede alcanzar grandeza y hacerse un lugar en el mundo. De Jin Kyora se conoce poco sobre su pasado, pero lo que sí sabemos es que al momento de su nacimiento, su vida pendía de un hilo. Tenía solo un 50% de probabilidades de sobrevivir, y aún así lo logró. Creció con dos hermanos que no dejaban de pelear, y él siempre quedaba en medio, obligado a decidir a quién apoyar. Con el tiempo comprendió que aquel al que respaldara sería el que ganara. Esa forma de pensar lo ha acompañado siempre, incluso ahora que compite en Blue Lock. Solamente necesitas el ego para poder ganar. Wataru Kwon es recordado por traicionar al equipo Z y casi provocar la eliminación de Asagi y los demás, pero su historia empieza mucho antes. En la secundaria fundó un club de fútbol con sus compañeros, soñando con llegar a los nacionales y volverse profesional. Al principio todo marchaba bien, victorias constantes, entusiasmo y trabajo en equipo. Sin embargo, poco a poco sus compañeros dejaron de asistir a los entrenamientos, bajaron el esfuerzo en los partidos y finalmente abandonaron el sueño. Kwon, aferrado a su meta, intentó motivarlos, pero solo recibió burlas. Le dijeron que se tomaba el fútbol demasiado en serio y que jugar con él no era divertido. Ese golpe le demostró que era el único que realmente deseaba ganar. Herido y decepcionado, se dio cuenta de que estaba solo en su ambición. Fue entonces cuando recibió la invitación a Blue Lock y en ese momento decidió que si nadie más estaba dispuesto a luchar por la victoria, él lo haría sin depender de nadie. Escúchenme, les encargo la defensa. En la infancia de Tabito Karasu ya se podía ver la base de la personalidad que tiene hoy. Siempre ocultó lo que realmente pensaba, convencido de que no era alguien interesante. Las cosas simples podían conmoverlo o herirlo, y eso le recordaba constantemente su mediocridad, algo que jamás quiso que los demás descubrieran. Para protegerse, desarrolló la costumbre de observar y analizar todo a su alrededor, detectando debilidades ajenas y utilizándolas para someter a otros, evitando así que notaran las suyas. Admiraba en silencio a quienes poseían una sensibilidad especial, una inteligencia superior o una maldad más afilada que la suya. A ojos de Karasu, esas personas eran extraordinarias, muy por encima de él. Esa visión lo llevó a vivir con un respeto silencioso hacia quienes rompían la barrera de lo común. Así, su carácter se forjó como una coraza construida desde la inseguridad, una defensa constante para ocultar lo que consideraba sus carencias y para sobrevivir en un mundo donde a su manera siempre se sintió por debajo del resto. Porque el que controla el partido soy yo. Y Kiniko creció siguiendo la pasión de su padre por el mundo otaku, especialmente por Yu-Gi-Oh, del cual le dediqué un video de los 8 artefactos del milenio. Esa afición distinta a la mayoría lo convirtió en blanco de burlas y acoso escolar, que en ocasiones llegó a la violencia física, tal como se relata en su novela ligera. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, Nico decidió enfrentar a su principal agresor en el terreno que más dominaba, el fútbol. En su primer partido contra él jugó como centrocampista y orquestó cada jugada, marcando la diferencia con un marcador aplastante de 13-0. Ese triunfo no solo fue una victoria deportiva, sino la prueba de su determinación y su fuerza interior.
Alexis Ness nació en una familia de científicos donde desde pequeño le inculcaron que todo podía explicarse con lógica. No había espacio para lo inexplicable. Ese momento en el que, siendo un niño, se cortó con la mano y le preguntó a su padre si podía curarla con un hechizo fue determinante. La respuesta fue fría: limpiar, desinfectar y advertencias de infecciones y necrosis. Buscando consuelo acudió a su madre, pero lo negó y sus hermanos aprovecharon para burlarse. Su imaginación tampoco era bienvenida. Cuando preguntó si era posible invocar un monstruo, sus hermanos lo tacharon de ingenuo y le recordaron que en esa casa no había magia. Sin embargo, él no se rindió. En un día de invierno construyó un muñeco de nieve, dibujó un círculo de invocación y blandió una varita improvisada para darle vida. Lo interrumpieron furiosos, quejándose de que molestaba sus experimentos, y destruyeron tanto la varita como el muñeco. Incluso contaron a sus padres, quienes le explicaron con frialdad que la nieve era solo agua congelada con partículas de polvo. Su padre fue más lejos, le dijo que las personas que creen en lo imposible no eran bienvenidas allí. A pesar de esas palabras, Ness mantuvo la fe. Desde que leyó un libro sobre magia, pasó noches sin dormir entusiasmado. Decidió buscarla todos los días, convencido de que el mundo estaba lleno de aventuras que su familia no podía comprender. Y entonces un día la encontró en el lugar más inesperado: un partido de fútbol. Cuando un jugador marcó un gol, sintió algo indescriptible, como si la magia fluyera por todo el campo. En ese instante supo que el fútbol era magia real. Desde entonces entrenó con determinación. Su familia lo ignoró, segura de que lo abandonaría. Sin embargo, su talento lo llevó al Die Mannschaft y a la selección nacional. En la cancha, su juego buscaba transmitir esa magia que lo había cautivado. Al llegar a las pruebas del Bayern München, se encontró con rivales más grandes y experimentados. Al inicio dribló con precisión, pero pronto notó la diferencia. Ellos dominaban la táctica, la coordinación y la transición de juego. Los defensores lo derribaron y en el suelo sintió que su magia era inútil. Las voces de su familia resonaron de nuevo, negando su creencia. En ese momento alguien apareció ante él, alto, con cabello largo, lo llamó perdedor y le preguntó si aún creía en lo imposible. Era Kaiser. Aquella mirada y esa pregunta dejaron en el aire una promesa de algo más grande. Ese encuentro marcó un punto clave en la historia de Ness. Su pasado, su obstinación por creer en la magia y su descubrimiento en el fútbol lo han forjado. Y aunque en ese instante estaba derrotado, había encontrado a alguien que de alguna forma reconocía su visión. En estos 4 años que no estuve, no entiendo qué estuviste haciendo. Cállate, hermanito de mierda. La historia de Rin y Sai Toshi es la de los dos hermanos que en su infancia parecían inseparables. Crecieron como mejores amigos, siempre juntos, compartiendo sueños y pasión por el fútbol. Rin admiraba profundamente a Sai, un prodigio que desde muy joven ya ganaba torneos, aparecía en revistas y marcaba goles imposibles, con la mirada fija en convertirse en el mejor delantero del mundo. Un día, durante un partido de Sai, Rin entró de improviso al campo y remató a la perfección un centro de su hermano. Aunque los demás niños se molestaron, Sai quedó impresionado y le dijo que era increíble, invitándolo a unirse a él para convertirse en el segundo mejor delantero, justo después de él. Desde entonces jugaron sin descanso, venciendo a todos sus rivales y prometiéndose ganar juntos la Copa del Mundo. El rumbo cambió cuando Sai fue fichado por la cantera de la Real en España y dejó Japón. A pesar de la distancia, el sueño seguía vivo, hasta que Sai regresó, convertido en alguien frío y distinto. Declaró que ya no quería ser delantero, ahora su meta era ser el mejor mediocampista del mundo. Esa decisión destrozó la promesa que los unía. Rin, incapaz de aceptarlo, lo retó a un duelo 1 contra 1. Si ganaba, Sai volvería a su antiguo sueño, pero la realidad fue cruel. Sai, con 4 años de experiencia en fútbol europeo, lo superó sin piedad. No solo lo venció en el campo, también en lo emocional, llamándolo basura al fútbol japonés, pidiéndole que abandonara el deporte y reduciéndolo a un hermano molesto. La traición fue un golpe devastador. Rin pensó en rendirse, sintiéndose usado y rechazado. Sin embargo, el dolor se transformó en rabia. Ahora su único propósito era superar a Sai, vencerlo en el campo y demostrarle que estaba equivocado. Mientras Rin entrena con ese objetivo grabado en el alma, Sai sigue su propio camino, perfeccionándose como mediocampista con la misma determinación que antes lo llevó a la cima como delantero. Entre ellos ya no hay promesas compartidas, solo un duelo inevitable que decidirá quién se alzará como el verdadero rey del campo. De todos. Yoichi Isagi siempre tuvo una vida tranquila y feliz, con padres que lo apoyaban en todo y amor puro por el fútbol. Desde niño admiraba a Noel Noah, el mejor delantero del mundo, soñando con seguir sus pasos y levantar la Copa del Mundo. En la secundaria jugaba como delantero del Instituto Shinan y llegó a una final crucial en Saitama. Allí tuvo la oportunidad perfecta para marcar el gol de la victoria. Sin embargo, en lugar de disparar, decidió pasar el balón a un compañero que falló. Esa decisión lo persiguió durante mucho tiempo. Comprendió que había renunciado
renunciado a su sueño por no ser lo suficientemente egoísta en el momento decisivo. Aquel error lo dejó destrozado, pero su destino dio un giro inesperado cuando recibió una carta para unirse al proyecto Blue Lock. Ahora, con una nueva determinación, busca dejar atrás las dudas y convertirse en el mejor delantero del mundo. Al descubrir los pasados de los jugadores de Blue Lock, entendemos que el fútbol para ellos no solo es un deporte, sino el lenguaje con el que gritan sus victorias personales al mundo. Cada historia, ya sea de superación, pérdida o determinación, aporta una pieza al rompecabezas que define su estilo y carácter. Estas vivencias no solo los impulsan a buscar la gloria, sino que les dan una razón más profunda para luchar. Conocer sus orígenes es comprender su esencia en el campo. ¿Y tú crees que veamos algún otro pasado de otro jugador sin revelar, aún más profundo, triste, desgarrador o motivacional que estos? Gracias por llegar hasta el final. Si quieres más videos de Blue Lock, házmelo saber en los comentarios. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.